mucha alarma y también preocupación por este asunto de la nueva variante del coronavirus, llamada Deltacron, la cual sería una combinación de la variante Delta con la variante Omicron, o sea, un híbrido que contiene, digamos, material genético de ambas variantes. Hola a todos, soy el Dr. Beller y ahora les voy a contar de manera clara y concisa qué hay por detrás de todo esto. En palabras muy simples, hay dos hipótesis, una más aterradoras que la otra. Por un lado, hay especialistas que sostienen que esta nueva variante sí existe. Por otro lado, otros especialistas creen que en realidad no existe. La primera de ellas, que sería realmente la más temida, proviene de Chipre, en donde un investigador, jefe de un laboratorio de biotecnología y virología molecular, estaba analizando una serie de muestras, en realidad analizando las secuencias genéticas que habían dentro de estas muestras de pacientes que tenían COVID-19. Durante este análisis, él pudo identificar una serie de señales que indicaban, según él, una nueva forma del coronavirus, ya que contenían las firmas genéticas tanto de la variante Delta como de la variante Omicron. La mayoría de estas muestras provenían de pacientes hospitalizados, eran 25 en total. Y decir que estas muestras provinieron de pacientes que estaban internados levantó una serie de preocupaciones en algunos medios. ¿Por qué? Porque al decir que esta nueva variante fue detectada en pacientes que estaban internados, hace suponer que tal vez produzca una enfermedad más severa. Entonces imagínense la desesperación después de que ya estamos empezando a acostumbrarnos a las buenas noticias, que Omicron causa síntomas más leves, hay menos hospitalizaciones, menos muertes. De repente aparece esto. Y claro que esto despertó muchísima preocupación, porque imagínense una nueva variante que contenga los genes de Omicron, que hace que, digamos, se transmita mucho más rápidamente, que sea mucho más contagioso, pero que al mismo tiempo tenga los genes que hacen que Delta sea más grave, o sea, que produzca una enfermedad más severa, sería realmente catastrófico en este momento de la pandemia. Esta combinación podría hacer que el virus realmente sea más peligroso. Pero les cuento que muchísimos especialistas de inmediato salieron a opinar sobre el asunto y dijeron que en realidad todo esto no es tan así como se cuenta. Y realmente los que cuentan solamente esta parte de la historia es porque están viendo el panorama de manera incompleta. Enseguida se los voy a aclarar. Pero primero, déjenme decirles que la existencia de un virus híbrido como Deltacron es perfectamente posible que ocurra en algún momento. Cuando se produce una infección por ambos virus en una misma persona, supónganse que esto acá sea un pulmón y acá le puse en un color la variante Delta y en otro color la variante Omicron. Infectan al mismo pulmón, de hecho a la misma célula. Supónganse que esto que está acá sea una célula del pulmón. Tanto Omicron como Delta están depositando sus materiales genéticos dentro de ellas para replicarse. Durante la replicación, los materiales genéticos o algunos segmentos de estos materiales genéticos se pueden llegar a combinar, dando origen a un virus híbrido, en este caso Deltacron. En términos científicos, la recombinación genética entre más de un virus puede ocurrir. Es decir, que diferentes virus que causan la COVID-19 combinen alguna sección de su material genético, surgiendo algún virus recombinante. Y los médicos creemos que realmente esto es posible porque ambos virus están circulando en todo el mundo. Ustedes saben que tanto Omicron como Delta son dominantes en todos los países prácticamente. Ahora, ¿dónde llega Omicron? Delta va desapareciendo por una simple cuestión de ventaja evolutiva. Es decir, los genes de Omicron son superiores a los de Delta en términos de contagio. Omicron es mucho más eficiente. Entonces ustedes van a ver los gráficos. Llega Omicron a determinado país, por ejemplo, Estados Unidos, y Delta comienza a desaparecer. Ahora, decir que es posible que un virus híbrido surja no es lo mismo que decir que esto sea probable. Hasta la fecha de hoy, no se ha reportado de manera oficial que esto realmente exista. Y ya se los voy a contar a continuación para que lo entiendan mejor, la otra parte de la historia. Vamos a llamarlo Deltacron parte 2. Primero,
El nombre Deltacron no proviene de ningún estudio científico, ni tampoco de ninguna organización mundial que haya denominado cualquier nueva variante de esta forma. Deltacron es solo un nickname, un apodo que fue, digamos, divulgado por los medios de comunicación a partir de este evento que les conté anteriormente. Médicos que trabajan en la OMS, por ejemplo, se han posicionado y dijeron que hasta la fecha de hoy no hay evidencia que Deltacron realmente exista. Y yo espero no estar equivocado con esto. Fíjense para que ustedes entiendan qué ocurrió después de Chipre. Las 25 muestras que tenían a este supuesto híbrido fueron sometidas a análisis en la plataforma GSide, que es una plataforma internacional de base de datos que rastrea las mutaciones de los virus. En esta plataforma, súper especialistas que realmente entienden muchísimo de este asunto de las mutaciones virales analizaron las secuencias enviadas de Deltacron y revelaron que la probabilidad de que estas muestras realmente contengan un virus nuevo es muy baja. De hecho, escuchen esto. Tom Peacock, uno de los más renombrados especialistas e investigadores que trabaja con coronavirus, es investigador del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Colegio Imperial de London. Hace algunas semanas fue uno de los primeros en alertar al mundo sobre la posible existencia de una nueva variante que contenía una serie de mutaciones que estaban preocupando mucho a la comunidad científica. Esa nueva variante con estas mutaciones tan perturbadoras inicialmente fue denominado como B.1.1.529. Posteriormente a esta nueva variante se la denominó Omicron. Lo que les quiero decir que este investigador Tom Peacock tiene muchísima autoridad en el asunto para dar su opinión. Lo que él dijo en su cuenta oficial de Twitter es que la secuencia genética enviada a GSide de Deltacron parecen en realidad ser muestras contaminadas. Al parecer, las máquinas que analizaron a estas muestras arrojaron información que fue mal interpretada. Y esto es muy común que ocurra, ya que las supuestas mutaciones que contiene Deltacron se dieron justo en las partes del virus que están sujetas a errores técnicos, a malas interpretaciones. Según él y muchos otros especialistas, las secuencias genéticas que fueron enviadas a GSide no tienen los señales clásicos, señales genéticos de un nuevo virus, de una nueva variante. Lo que los expertos dicen es que el código genético de Deltacron parece mucho más a lo que ocurre cuando en algún momento se mezclan o se contaminan diferentes muestras. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, ya sea desde el hisopado, desde la toma de la muestra, hasta el momento del análisis en la máquina. Lo que les quiero decir es que según estos especialistas y la mayoría de ellos, Deltacron no existe. Esto es más bien un error humano o un error en la interpretación o el manejo de estas 25 muestras. En palabras más simples, por algún motivo y en algún momento, fragmentos genéticos de Omicron fueron parar a las muestras que contenían al virus Delta. Ahora, esto también podría ocurrir porque se analizó una muestra de un paciente que estaba infectado con ambos virus al mismo tiempo, o sea, una coinfección, pero se interpretó como que era un solo virus. Pero déjenme decirles que lamentablemente el error humano existe, no debería ocurrir, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero tristemente existe. Entonces lo que yo les digo es que debemos ser muy cautelosos al momento de transmitir información. No debemos alarmar sin necesidad, debemos cuidar la salud mental de las personas, sobre todo en este momento de la pandemia. Pero al mismo tiempo debemos estar muy atentos porque la pandemia todavía no terminó. Nuevas variantes pueden surgir en algún momento, sobre todo si el virus continúa circulando. A Omicron le está yendo bastante bien en términos evolutivos, a donde él llega se transforma en la variante dominante, pero por suerte en la gran mayoría de los casos causa síntomas más leves y quien se infecta con Omicron es menos probable que se vaya al hospital en comparación cuando una persona se infecta con Delta, por ejemplo. Para que ustedes se den una idea, las plataformas mundiales que rastrean las mutaciones, como por ejemplo GSide, no parecen estar preocupados con los reportes de Deltacron. También déjame decirte que tampoco te tenés que preocupar por los otros nombres que circulan en las redes sociales, como por ejemplo
Flurona, Delmicron. Flurona, por ejemplo, es simplemente la infección simultánea entre el virus de la gripe y el virus que causa la COVID-19. Esto ocurre desde el inicio de la pandemia. Ahora está empezando a aparecer más en los medios de comunicación porque se están haciendo el hisopado y se manda a analizar las muestras para ambos virus. Antes quizás no se lo detectaba con tanta frecuencia como ahora, pero siempre ocurrió esta coinfección. La buena noticia es que se lo puede tratar. Tenemos un video específico sobre esto, puedes mirarlo aquí. Delmicron también es un término que no es científico, sino es dado por los medios de comunicación y ocurre cuando una misma persona se infecta con Omicron y con Delta. Esto también ya ocurrió en varios casos, es más común de lo que nos podemos imaginar, simplemente porque ambos virus circulan al mismo tiempo. Ahora, esta infección simultánea por ambos virus no es lo mismo que Deltacron, el supuesto híbrido, que sería un solo virus con las características genéticas de ambos. Y mientras el mundo está debatiendo esto, déjame pasarte el mensaje más importante de este video. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Venga la variante que venga, debes estimular o aumentar tus defensas de manera natural. Esto es muy importante. Y lo mejor para aumentar tus defensas se resume en hábitos y alimentos antioxidantes, antiinflamatorios. Esa es la clave. Te invito, por ejemplo, a que conozcas el poder que tiene la vitamina D. Cuando nos exponemos al sol 20-30 minutos por día, para quien no tiene contraindicación a exponerse al sol. Aquellos que necesiten tomar suplementos deben consultar con su médico. La vitamina D es importantísima para estimular a nuestro sistema inmunológico, para mantenerlo equilibrado. Te invito a que conozcas también el poder que tienen los frutos rojos. La granada, por ejemplo, que es la fruta quizás sea la que mayor poder antiinflamatorio, antioxidante tenga. Te invito también a que conozcas el poder del propóleo verde para regular tu sistema inmunológico, los hábitos saludables como hacer ejercicio, dormir bien, tener una adecuada higiene del sueño, evitar el tabaquismo, las comidas chatarras. Todos ustedes ya saben todo esto. El poder de la meditación, la buena hidratación. Tenemos videos sobre todo esto en el canal. Búsquenlo, seguramente les ayudará muchísimo. Por último, recuerda que además de estimular a tu sistema inmunológico de manera natural, debes vacunarte. La vacunación es la clave para terminar con la pandemia y para evitar que el virus continúe circulando y continúe mutando. Omicron, por ejemplo, infecta a pacientes que tuvieron COVID-19 previamente, o sea, las defensas naturales no son suficientes. Son muy importantes, pero no son suficientes. Necesitamos de las vacunas. Actualmente, vacunación completa en la COVID-19 quiere decir 3 dosis. En Israel, por ejemplo, ya están hablando de la 4ª dosis, que están comenzando a aplicarles a los pacientes más vulnerables. Quizás en el futuro muy cercano, ahora en 2022, se comienza a aplicar la 4ª dosis en los otros países también. Pero bueno, por hoy lo dejamos por acá. Espero que el video te haya aclarado las dudas y resultado informativo. Déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.